Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy es miércoles 18 de octubre. Y hoy estudiaremos lo que tienen en común judíos y gentiles. Ese es el título. ¿Qué nos enseñará el día de hoy? ¿Qué es lo que el Señor quiere decirme a través de esta lección? Estoy dispuesto y presto a escuchar el consejo, la amonestación, el llamado de Dios a través de esta lección. Preguntémonos. Preparemos la mente para poder no ser solo oidores olvidadizos, sino hacedores de su palabra. Porque mire lo que nos dice. ¿Por qué? Vayamos al libro de Santiago. Santiago nos dice, vamos a ver, en el libro de Santiago encontramos esa parte donde nos dice que nosotros debemos ser hacedores de su palabra. Capítulo 1, versículo 22. Que seamos, dice, hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Hoy por hoy, la gran mayoría de nosotros, adventistas del séptimo día, no somos hacedores. Somos oidores de la palabra. ¿Y qué está pasando entonces? Terminemos de leer el versículo. Busque Santiago 1:22. ¿Qué estamos haciendo al ser solo oidores y no hacedores? Engañándonos a nosotros mismos. A Dios no lo podemos engañar. Él dice: yo conozco tus obras, yo conozco tu vida, por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio. El tibio es el oidor. Va a la iglesia, escucha la palabra, pero solo oye y no permite que la palabra entre a su corazón para que haga cambios. Pero por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré. ¿Quiere usted llegar a eso? El Señor nos dice que Él no ha venido porque Él no quiere que ninguno de nosotros seamos destruidos, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero vemos aquí, vamos al libro de Romanos, capítulo 1. Dice, en Romanos 1, Pablo se refiere específicamente a los pecados de los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los paganos. Los que habían perdido de vista a Dios hace mucho tiempo y por lo tanto habían caído en las prácticas más degradantes. Vamos a detenernos un poco con los gentiles. Pablo era bueno usando la psicología.
En la segunda mitad de Romanos 1, condena en forma categórica los pecados del mundo gentil de ese entonces. Casi podríamos escuchar los amenes de los judíos y sus adeptos. ¿Por qué? Porque esos amenes, ellos llevaban una buena vida, entre paréntesis, entre comillas. Ciertamente no practicaban los pecados abominables mencionados en el capítulo 1. Después del capítulo 1, ¿cómo se siente? De todo ese listado que da el apóstol Pablo, y de los cuales ellos dicen, nosotros no somos partícipes. Se sienten superiores. Al igual que el fariseo de Lucas 18, del 9 al 14. Gracias te doy, Señor, porque no soy como estos, ni como este. Hasta lo señala. Gracias. Podían sentirse contentos porque no eran como los otros hombres. Habían abandonado la maldad exterior y adoptado una apariencia de bondad. Pero cuando Pablo tiene a los buenos, o sea, a los adventistas, a los judíos escuchando y diciendo, sí, estos están perdidos, nosotros estamos con Dios, estamos salvos. Cuando Pablo tiene a los buenos de su lado, lanza entonces la segunda bomba en Romanos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Por eso escribe: eres inexcusable, quien quiera que seas. Fíjenlo como dice el capítulo 2, versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, porque tú conoces la palabra, tú vienes a la iglesia, tú te dices cristiano, tú te dices estar esperando la segunda venida, llevas el nombre de adventista del séptimo día, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, ¿qué pasa? Te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, ¿qué me dice? Haces lo mismo. Estos ególatras, señala, son también ¿qué? Pecadores. ¿Cuál es el título de la lección de este día? Lo que tienen en común judíos y gentiles. Tanto judíos como gentiles son ¿qué? Pecadores. Estos ególatras, voy a volver, estoy leyendo esta parte, la escribió el pastor George Knight y está en la parte posterior de la lección de maestro. Estos ególatras, señala, son también pecadores. Indudablemente, son excelentes miembros de la iglesia.
Como dice, son excelentes miembros de la iglesia. No sacan a luz sus trapos sucios, sus pecados. Son vegetarianos. En comparación con la gente verdaderamente abominable, se consideran buenos ante sus propios ojos. Pero, y este es el razonamiento de Pablo en Romanos 1, ante los ojos de Dios, no lucen tan bien. Pecan con sus ínfulas de superioridad moral, aunque ni se den cuenta de ello. Tales individuos sufren del pecado de la bondad, el pecado del fariseo, que es el pecado más infortunado de todos. En palabras de vida del gran maestro, se señala acertadamente que no hay nada que ofenda tanto a Dios o que sea tan peligroso para el corazón humano como el orgullo y la suficiencia propia. De todos los pecados es el más desesperado, el más incurable. Quien tiene esta presunción no siente necesidad de arrepentirse o de buscar a Dios. ¿Cómo está describiendo Dios a los laodicenses? Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. ¿Y quiénes son los laodicenses? Nosotros, hermanos. La iglesia que espera su segunda venida. Romanos 2 contiene entonces un cambio importante en el discurso de Pablo. Después de hablarles a las prostitutas, los pervertidos, los ladrones, se dirige a los que se sienten moralmente superiores. En la primera parte, amén, 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 y qué bueno, dele más duro, dele, esto es para fulano, esto es para sultano, este le queda a aquel, este le queda al otro. Pero en el capítulo 2, se dirige a los que se sienten moralmente superiores, sean estos judíos, gentiles o simples miembros de la iglesia. El mensaje de Romanos 2, versículo 1, es claro. Todos los seres humanos son pecadores. En su discurso, Pablo dice que todos están haciendo lo mismo. No que están haciendo exactamente las mismas cosas, sino que todos están en pecado. Esto nos lleva al versículo 2. Con su proclamación de que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. En otras palabras, todos estamos bajo el mismo juicio. Desde el punto de vista de Romanos, una de las actitudes más fáciles que podemos asumir es la de juzgar a los demás. En los versículos 1 al 3, Pablo expone la incómoda verdad de que es muy fácil criticar a otros, pero no a nosotros mismos. Bueno, tal vez nos engañamos a nosotros mismos e incluso a los demás. Pero Pablo dice que no podemos engañar a Dios, cuyo juicio es, según ¿qué dice? Verdad. Podemos escoger presentarnos delante de Él apoyándonos en nuestra propia bondad o en la justicia de Cristo. En Romanos 2:17,
Pablo está listo no solo para dirigirse específicamente a aquellos que se creen buenos, sino a los propios judíos y su falso sentido de seguridad. A lo largo del capítulo 2, el apóstol aplasta la autosuficiencia judía. Primero cuestiona su seguridad de que ellos están exentos del juicio final de Dios. Segundo, neutraliza su confianza en base a su dominio de la ley, versículos 17 al 24. Y tercero, socava el valor que le daban a la circuncisión como garantía de entrada en el reino de Dios. Eso está en el verso 25 y 26. Luego, Pablo tiene la audacia de decir que los gentiles que obedecen la ley podrían juzgar a los judíos, versículo 27, anulando completamente todo lo que ellos entendían en cuanto al juicio. Y en los versículos 28 y 29 redefine lo que significa ser judío, al afirmar que la verdadera circuncisión es un asunto del corazón más que una señal externa. Es más espiritual que física, como el bautismo. Su representación física es cuando mucho un símbolo externo de una realidad espiritual interna. Así es de que, ¿en qué? ¿Qué tienen en común judíos y gentiles? Todos somos ¿qué? Pecadores. Por eso en la lección nos dice ahí, después que el apóstol ha demostrado que todos los paganos son pecadores, ahora muestra de manera especial y más enfática que también los adventistas viven en pecado, sobre todo porque obedecen la ley solo exteriormente, es decir, según la letra y no de acuerdo con el espíritu. Con demasiada frecuencia, es demasiado fácil ver y señalar los pecados de los demás. Sin embargo, cuán a menudo somos culpables de cosas similares o aún peores. El problema es que tendemos a hacer la vista gorda con nosotros mismos. O logramos sentirnos mejor mirando lo mal que están otros en comparación con nosotros. Pablo no quiere tener nada que ver con eso. Les advierte a sus compatriotas que no se apresuren a juzgar a los gentiles, porque ellos mismos, los judíos incluso como pueblo escogido, eran pecadores. ¿Qué tenemos en común los adventistas con los no adventistas? Somos pecadores. Veamos qué nos dice el consejo del espíritu de profecía para el día de hoy. No os consideréis como normas, o sea, como ejemplos. No hagáis de vuestras opiniones y vuestros conceptos del deber, de vuestras interpretaciones de las escrituras, un criterio para los demás. Ni los condenéis si no alcanzan a vuestro ideal. No censuréis a los demás. No hagáis suposiciones acerca de sus motivos, ni lo juzguéis. No juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará
las intenciones de los corazones. 1 Corintios 4:5. No podemos leer el corazón. Por ser imperfectos, no somos competentes para juzgar a otros. A causa de sus limitaciones, el hombre solo puede juzgar por las apariencias. Únicamente a Dios, quien conoce los motivos secretos de los actos y trata a cada uno con amor y compasión, le corresponde decidir el caso de cada alma. Esto se encuentra en el Discurso Maestro de Jesucristo, página 105. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros entre los gentiles, como está escrito en Romanos capítulo 2, versículo 23 y 24. Todos los que se unen a la iglesia, pero no están unidos al Señor, manifestarán con el tiempo su verdadero carácter. Por sus frutos los conoceréis. Los preciosos frutos de bondad, templanza, paciencia, piedad, amor y caridad no aparecen en sus vidas. Dios queda deshonrado ante el mundo por los tales. Satanás sabe que estos son sus mejores agentes, porque sus corazones y vidas no están transformados, y sus obras revelan tan notable contraste con lo que profesan, que son una piedra de tropiezo para los incrédulos y un motivo de prueba para los creyentes. ¿Qué cuenta tendrán que rendir en el día del ajuste final los que profesan guardar los mandamientos de Dios, mientras sus vidas desmienten su profesión porque no llevan buenos frutos? Esto se encuentra en La fe por la cual vivo, página 94. Disponemos solamente de un día a la vez, y en él hemos de vivir para Dios. Por ese solo día, mediante el servicio consagrado, hemos de confiar en la mano de Cristo todos nuestros planes y propósitos, depositando en Él todas las cuitas, porque Él cuida de nosotros. Él dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. En descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Jeremías 29:11 e Isaías 30:15. Si buscamos a Dios y nos convertimos cada día, si voluntariamente escogemos ser libres y felices en Dios, si con alegría en el corazón respondemos a su llamamiento y llevamos el yugo de Cristo, que es yugo de obediencia y de servicio, todas nuestras murmuraciones serán acalladas, todas las dificultades se alejarán y quedarán resueltos todos los problemas complejos que ahora nos acongojan. Esto se encuentra en el Discurso Maestro de Jesucristo, página 86. Para finalizar el día de hoy, en la parte final de nuestra lección, hay unas preguntas. Hay una pregunta. ¿Con qué frecuencia, aunque solo sea en tu propia mente, condenas a los demás por causa de las que tú mismo eres culpable? Si prestas atención a lo que Pablo escribió aquí, ¿cómo puedes cambiar?
¿Cómo? Solamente permitiendo que la voz del Espíritu Santo nos redarguya y prestemos atención para poder permitir que Él haga esa obra en nosotros. ¿Lo harás? ¿Le permitirás al Espíritu Santo que haga esa obra en ti? ¿O seguirás siendo un oidor y no un hacedor? ¿Seguirás engañándote a ti mismo? ¿O permitirás que el Espíritu Santo forme en ti el carácter de Cristo? Que el Señor te bendiga, mis queridos hermanos. Que tengas un feliz día. Bendiciones. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.